Buen día, Tamara, bienvenida, ¿cómo Buen estás? día, Marité, y buenos días a todos los oyentes. Sí, ¿Todo bien? Bien, bien. Nuestros compañeros de la vida. De la además. vida, ¿no? Familia Sí. multiespecie. Me encanta cómo te quedan esos anteojos, ¿Te siempre gusta? te digo lo Ay, parezco no sé, No, me gusta, me gusta. son Bueno, muy grandotes. sí, pero te van bien. Bueno, vamos a hablar de ellos y hoy algo que nos suele pasar a veces y que tiene que ver cuando los animales se pelean, especialmente los perros, ¿no? Que se Sí, hoy pelean. vamos a hablar de ello. Y no sabemos qué hacer cuando se pelean. A veces se intenta separarlo, y demás. Pero otro tema tiene que ver con los celos, ¿no? O por qué se empiezan a llevar mal dos Ahí, animales que conviven desde hace un largo tiempo, ¿no? vamos a hablar de esto. ¿Por Contanos. qué mis perros que antes se querían, ahora no se soportan? Sería el título. Sí, Cuando hablamos de familia multiespecie, sí, hablamos de una familia donde conviven personas y animales como parte del mismo núcleo afectivo. Sus vínculos reales son vínculos reales, profundos y duraderos. Hay muchas familias que consideran a sus animales, y esto es cierto, sí. perros y gatos, u otros animales también, no tradicionales, como hijos, hermanos o compañeros de la vida. Yo tengo un cliente que tiene, no sé si viste, un gallo Sí, me lo mostraste el otro mascota. día. Un gallo de mascota, increíble, Sí. increíble. Hermoso el gallo, aparte. Divino, Coquito se llama. Coquita. Bueno, pero como en toda familia, a veces surgen conflictos. Y cuando esos conflictos ocurren entre perros que antes se llevaban bien, el impacto emocional en los tutores puede ser muy fuerte. Por eso hoy vamos a hablar de lo que genera, cómo prevenirlos y qué podemos hacer si ya aparecieron, ¿no? Entonces, siempre pasa que ahí tenemos dos perros que dormían juntos, jugaban, se buscaban, y ahora no pueden estar en la misma habitación, se gruñen o pueden empezar a pelearse. Esta situación es mucho más común de lo que uno se imagina. Entonces hoy, Marete, vamos a hablar de por qué esto pasa. Las relaciones entre personas como los humanos no son estáticas, cambian constantemente en el día a día, maduran y a veces se rompen si no las cuidamos. Las causas generalmente hay varias, pueden ser hormonales o cuando hay una madurez social, que está en la etapa del desarrollo de los perros, empieza entre los 7, 8, 9 meses, cuando ellos ya empiezan la adolescencia, que se le dice, o etapa juvenil, en donde hay muchos cambios en sus conductas, donde hay más competencia de sus recursos, donde empiezan a adquirir un carácter. Entonces eso influye mucho en la comunicación. La competencia por recursos, lo que son la comida, los juguetes, la atención que uno les da, el espacio donde descansan. Otras de las causas pueden ser alteraciones en la rutina o en el ambiente. Mucho se da el tema de los gatos, pero hoy vamos a hablar de los perros. Sí. Cuando hay mudanzas, cuando hay nuevos integrantes. Hay que también descartar la posibilidad de algún dolor o una enfermedad no diagnosticada. También la intervención humana inadecuada, que reforzamos ciertas conductas, cercanías o castigos que hacemos en ellos, o gritos que ello influyen mucho en su estado emocional. Sí. El historial de conflictos previos mal manejados. Todo esto lleva a causas que pueden producir algún tipo de agresividad. Los celos también, por ejemplo, que se ponen como si jugás con uno más que con otro. Bueno, yo eso te iba a hablar. Yo en realidad no hablo tanto de lo que es el celo en sí, sino hablamos de lo que es una competencia de los recursos. Ajá. Y dentro de estas competencias de los recursos tenemos la competitividad en su tutor. Claro, claro. Hay como una competencia en sí. Claro. Yo no tomaría la terminología de celos. Ajá. Es como una competencia ante la presencia de su base segura, que es el tutor. ¿Cómo prevenir estos conflictos? La mejor herramienta es la prevención. Y esto empieza mucho antes de la primer pelea. Una buena socialización cuando son cachorros, que sería una socialización estructurada. Es enseñar a tu perro a convivir con otros animales, con personas, con situaciones en el ambiente. Todo esto en forma tranquila y positiva. Reparto equitativo de los recursos. Ahí vamos lo que son la comida, sus juguetes, el lugar donde duermen,
actividades conjuntas en positivo, o sea, tratar de hacer paseos donde ellos puedan interactuar bien. Claro, convivir. Exacto. Supervisión en momentos de tensión, siempre buscar alguna señal de alarma que ellos generalmente generan y nosotros no nos damos cuenta. Detección temprana de señales, por eso de incomodidad. Yo he tenido muchos casos, pero bueno, un caso, no voy a nombrar los tutores, pero bueno, donde el perro estaba conviviendo con otros, falleció el compañero y decidieron integrar una compañera nueva, una cachorra. Era el conflicto terrible, la agresividad. Una guerra campal. Sí. Bueno, ahí hubo una serie de tips de educación y bueno. ¿Entre una hembra y un macho? Sí, el perro muy, muy agresivo se había puesto con la cachorra. Mira. Pero bueno, hubo un tratamiento, un plan terapéutico igual, con ciertos tips, pero también con alguna medicación para ayudar a bajar esa agresividad en el perro. ¿Qué hacer si hay peleas? Cuando ya se rompió el equilibrio, no todo está perdido. Entonces, sí, la clave es actuar con responsabilidad. Claro. Primero, sin castigos ni improvisación. Separación temporal con enriquecimientos ambientales en los lugares. Por eso te decía, los juguetes, manejar bien lo que son los premios, las comidas. Reintroducción gradual con refuerzos de positivos que se hacen con comidas o caricias. Evaluación médica completa, descartar posibilidades a veces de alguna manifestación orgánica. Claro. Hay perros que por ahí con las edades también tienen dolores, tienen artropatías, problemas que pueden llevarte a una menos tolerancia en la comunicación con el otro animal. Y la edad también. Por eso. Claro, en los perros geriátricos se da mucho. Claro. Bueno, y posible apoyo, acá te decía, farmacológico, si hay muchos casos de algún estrés crónico, siempre y cuando sea con una supervisación médica veterinaria, o la intervención de un etólogo clínico. Y a esto vamos, que la agresión no aparece de la nada, es una forma de decir algo está mal. Escuchar, entender e intervenir a tiempo puede evitar sufrimientos y mejorar la convivencia para todos, en la cual tenemos una convivencia mucho más sana y feliz. Sí. Porque cada caso abordado con conciencia es calidad de vida y ganada para nuestros animales. Eso es lo que más te puedo llegar a decir, lo que es en estos casos donde hay agresividad. Claro. Lo ideal es tratarlos, ¿no? Tratarlos, digamos, llevarlos a un tratamiento, digamos, para que el tutor sepa lo que tiene que hacer. Bueno, sí, por ejemplo. O asesoramiento, a eso ahí me refería. Estamos, asesorarse. Muchas veces hay cambios que parecen muy pequeños, pero que afectan mucho. Una mudanza, que habíamos dicho, un nuevo miembro en la familia, cambios en los horarios, en las rutinas nuestras. Incluso hasta nuestras emociones, sí, claro. La distribución de los espacios. Estos cambios pueden generar tensión y eso lleva a que por ahí no los detectemos a tiempo, pueda terminar después en una pelea. Claro. En realidad la agresividad es tipo de comunicación en ellos. Totalmente. Hay que ver el diagnóstico, porque y saber que la agresión no siempre es un sinónimo de odio, sino de comunicación, como yo te decía. Es una forma de decir algo no está funcionando. Claro. O dejó de funcionar entre nosotros. Claro, exacto. Bueno, fíjate que en el vínculo con las personas pasa lo mismo. Claro, totalmente. Las miradas en ellos, los gruñidos, las posturas, hay que estudiar mucho claro. La comunicación no verbal de los animales. Claro. Eso es más que todo, y comprenderlos. Bien, y ahí empiezan, por ejemplo, las peleas también, y no sabemos qué hacer cuando se pelean dos perros, por ejemplo. Exacto. Algunos intentan separarlos, otros le tiran agua, otros yo entiendo que en la desesperación que uno les claro, porque uno produce, tiene miedo que se lastimen mal. Claro, ¿no? es muy peligroso, y corremos el riesgo de que nos lastimen a nosotros. Claro. Entonces, ¿qué no hacer? No meter las manos entre los perros, no interponerse con el cuerpo, no gritar directamente, porque por ahí empiezan a los gritos sobre ellos, que eso influye más en ponerse más violentos. Sí. ¿Qué sí debemos hacer? Si la pelea recién empieza, hacerles un ruido fuerte, golpear con una olla o aplaudir,
arrojar agua fría, vos me decías de eso. Sí, eso agua, en algunos casos puede llegar a funcionar. O un aerosol con vinagre diluido. A veces esa corta tensión, eso se corta con la tensión de la intervención de esto. Si estos están enganchados y con mucha agresividad, hay un método que se hace con 2 personas, eso es importante también decirlo. Cada uno agarra las patas traseras del perro. Y tira. Y tirás tipo carretilla. Sí. Tirás hacia atrás y girás el perro en semicírculo. Claro. Retrocediendo siempre, caminando hacia atrás hasta separarlos completamente. Y tratar de encerrarlos, si se puede, en lugares distintos. Si uno está solo o sola, usar una manta gruesa o una silla para interponer, o una tapa, o una puerta, una barrera, algo, pero no el cuerpo de una persona. Claro, porque pueden morder a la porque eso persona. puede llegarte a lastimar. O usar una correa para rodear lo que es el pecho o la cintura del perro y tirar hacia un costado. Y después de la pelea tratar de no juntarlos ni exponerlos de vuelta. Porque se van a volver a pelear, digamos. Exacto. Estas son una vez y basta. Tips muy básicos, pero bueno, en la desesperación tratemos de no castigar, porque muchos entramos a pegarles o a gritarles. Para que se suelten. Exacto. Sí, es cierto eso. Bueno, lo ideal también es que tengan los collares para poder agarrarlos, ¿no? Los collares, ¿no? Exacto, es lo que yo te decía, y si no, alguna soga, algo que les pueda poder sacar de esa situación. Qué difícil, cuando se pelean 2 perros, te digo que es difícil. Porque y más cuando son perros muy grandes. Claro. Cuando son perros de pequeño tamaño, por ahí es mucho más fácil separarlos. Pero de gran el perro tamaño. con alta peligrosidad en la mordida, Sí, totalmente. Bueno, buen tema, porque bueno, hay que saber qué hacer en esa ocasión, ¿no? Y la otra es que si tenés animales que han convivido siempre y ahora se llevan mal, es porque algo está pasando. Y era lo que nos decía Tamara recién, Así que lo ideal es también asesorarse qué puede estar pasando porque los animales se pelean, ¿no? Tal cual, no desestimarlo. Claro. Son señales de alarma que uno tiene que empezar a tomarlas en cuenta y empezar a prevenirlas de alguna manera. Totalmente. Bueno, 2 buenos temas trajiste hoy, Bueno, gracias. Gracias, Tamara. Esperemos que les guste y que les sirva de algo. Claro, ¿no? Como siempre decimos que aportamos un granito de arena a todo, ¿no? Y cualquier asesoramiento se tienen que acercar directamente con la profesional. En este caso, con Tamara, ¿no? Que ella la va a asesorar sobre el tema. Más que nada con comportamientos, que es eso también Ahora sí, estoy mucho con eso que a mí me gusta. Sí, bueno, cualquier cosa, la semana que voy a ver si me organizo de hablar de alguna patología. Pero está bueno, está buenísimo. Pero a mí esto me interesa porque, bueno, una patología por ahí uno puede informarse, ir al veterinario pero esto está bueno. Pero lo que es comportamiento hay que saberlos entender para tener un buen vínculo y estar en armonía con ellos. Sí, totalmente. A mí me parece buenísimo. Gracias, Tamara. Bueno, no hay por qué. Un saludo a todos.